Estamos solos. Bueno, pues si estamos solos, digo, él y yo, y con todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Voy a ser muy breve en la presentación que no requiere Felipe González. Lo que pensábamos hacer era no un diálogo, pero sí una serie de preguntas o comentarios míos muy breves y las respuestas o reacciones del presidente González ante este libro, En busca de respuestas, el liderazgo en tiempos de crisis, que de alguna manera toma parte de su título de una cita que se incluye en el libro de Octavio Paz, de que quizás las respuestas no eran las más indicadas, pero las preguntas ahí siguen, refiriéndose a la desaparición del bloque socialista y la caída del muro. Yo veo este texto como una especie de manual de liderazgo para jóvenes y no tan jóvenes políticos, pero sobre todo para políticos que son pensantes, políticos que además de ejercer la actividad política, tienen una reflexión propia sobre ella, que creo que es la parte más valiosa de este texto y de muchos otros textos y reflexiones de Felipe González. Solo recordaría un tema un hecho antes de empezar con una primera pregunta o comentario, o dos más bien. Primero, Felipe González, ustedes saben, ejerció la presidencia del gobierno español de 1982 a 1996, es decir, durante 14 años. Y si no me equivoco, tomaste el liderazgo del PSOE en el Congreso de Suresnes, a las afueras de París, en 1974. O sea, más o menos lleva estuvo 22 años en la actividad política cotidiana, de gobierno, de oposición, de campaña, quizás 1 o 2 años después de salir del gobierno en el PSOE y como diputado, pero ya lleva un buen rato, 18 años de alguna manera, como activo participante en la sociedad civil. Creo que esa es una primera manera en que hay que leer este libro que, como él mismo me comentaba, es parte de un proceso de reflexión sobre la globalización que inició él aquí mismo en Guadalajara, en la Cátedra Julio Cortázar, en 1997, en compañía de Carlos Fuentes y de Gabriel García Márquez. Y creo que estos años ya, casi van a ser 20 años dentro de 3, de reflexión sobre los efectos de la globalización en el estado de bienestar, en la desigualdad, en la pobreza, en la gobernanza mundial, como dice él, puede ser quizás un buen punto de partida, una primera reflexión. Ya sabemos lo que ha pasado y de aquí para adelante, ¿qué se puede hacer? Y tú en particular, ¿qué has pensado que tú y muchos de tus colegas pueden hacer, los jarrones chinos famosos? ¿Qué pueden hacer? Y quizás tú quieras explicar lo que son los jarrones chinos hacia adelante. Gracias, Felipe, por estar aquí en la fila. Gracias a ti, Jorge, y a todos, a ti por tu amabilidad de haberte leído el libro y de contribuir a la presentación con un método un poco más, digamos, más original, que responde más a la propia intención del libro. El libro dice buscando respuestas a un cambio absolutamente copernicano que se ha producido, yo creo que de carácter civilizatorio. Un cambio que está marcado por una crisis que, a mi juicio, es más difícil de identificar y más extraña que la crisis del 29 del siglo pasado, porque ahí no estaba marcando un cambio civilizatorio, había un enfrentamiento entre potencias europeas que se extendió a una guerra mundial y el único cambio que se produjo fue el cambio en el liderazgo mundial. Las viejas potencias europeas se dieron paso al liderazgo de Estados Unidos. Una de las condiciones de ese liderazgo, bien interesante de observar hoy, lo que está pasando, es que cuando una potencia enliza con otras potencias, se convierte en la acreedora de las antiguas potencias, o las otras son deudoras de la nueva potencia, es casi seguro que va a llegar a tener el liderazgo absoluto. Ahora está ocurriendo lo contrario. Ahora las viejas potencias, empezando por Estados Unidos,
deben lo que van a tener que pagar en los próximos 30 años. ¿A quién se lo deben? Pues paradójicamente a China y a algunos otros de los que llamamos emergentes. Pues bien, tenía razón Jorge. Verán, esto es una especie de reflexión río que tiene un contenido muchísimo más amplio. El propio hecho de la presentación en Guadalajara de la primera exposición sobre el impacto de la globalización en nuestras vidas, como efecto de la revolución tecnológica que parte de una revolución de comunicación entre los seres humanos. Y esa revolución de comunicación, que conocemos como Internet o como quieran, produce un efecto maravilloso, y acaba con el tiempo y el espacio para comunicarse entre los seres humanos. Lo que antes costaba a veces años, incluso una carta que navegaba a través del Atlántico, no digamos ya del Pacífico, para tener noticias, y volvía cuando volvía, 3, 5, 7, 14 meses después, ahora es instantáneo. Circula a la velocidad de la luz. Lo que hacemos aquí ahora, en esta pequeña íntima sala, podía estar oyéndose, si se quisiera, tecnológicamente está resuelto, en Japón o en Australia, al mismo tiempo que aquí. Incluso podría ser interactivo. Bueno, ese es el trasfondo de la revolución que produce efectos extraordinarios desde el punto de vista científico-técnico. La otra cosa que me preocupaba, que es uno de los componentes del libro que hablaba con Castañeda antes, la otra cosa que me preocupaba era la cantidad de veces que me han preguntado desde que salí del gobierno. Tenía 54 años cuando salí, y verán que por ahí lo cuento. Nadie creía que no pensaba volver a ninguna responsabilidad institucional. Yo tampoco quería gritar mucho, porque he conocido a mucha gente que decía, nunca más volveré durante 48 horas, como los toreros, nunca volveré a la plaza. Pero bueno, le enseñan un capote y allá entran. Eso era con 54 años. Ahora ya empiezan a creerme, no del todo, ya tengo 71. Entonces me preguntaron muchas veces, bueno, eso del liderazgo, mezclado con la crisis del liderazgo actual, que tiene mucho que ver con la crisis de gobernanza, la crisis del Estado-Nación, tantas cosas, ¿no? ¿En qué consiste? Y eso me obligó a responder de una manera que no fuera la que habitualmente hacemos, los que hemos tenido responsabilidades de gobierno, es contar unas cuantas anécdotas donde la vida te pone en una situación difícil a la que tienes que responder, o contestar como le contestaba a Álvaro Mutis, el hombre que murió hace poco, un día estando con García Márquez y él en Moncloa, quiere decir el Palacio de Gobierno de Madrid. Pero no crean que cuando se dice Palacio de Gobierno no se parece en nada a ninguno de los del Centro Histórico de México. Era un poco un pastiche de teatro, ¿no? Era de cartón de piedra. Pero al final era el Palacio de la Moncloa, ¿no? Estábamos los dos allí y Álvaro Mutis, con su gracia, decía, oye, ahora que tenemos la oportunidad, ¿me quieres explicar en qué consiste la soledad del poder? Digo, mira Álvaro, tú ves este teléfono, estoy hablando del año 85, imagínense, ¿no? Tal vez 86, entonces ni soñar con los móviles estos con los que nos movemos. Lo que había es un teléfono, se llamaban Satai, ¿recuerdas? De Ericsson, esto de los suecos, así de grande, con 14 líneas y no sé cuánto y tal, pero tecnológicamente era una revolución, pero muy atrasado respecto al momento actual. Ahí estaba allí el teléfono y digo, mira Álvaro, ¿en qué consiste la soledad del poder? Este es el último teléfono que suena. Digo, cuando hay un problema y llega a la último teléfono que suena, tienes que decir sí o no o medio pensionista. Pero yo no puedes llamar a otro para decir, oye, ¿qué hacemos? No, ya se acabó. Todo el periodo de consulta se agotó y uno está en la enorme dificultad de decidir. Depende qué tan creyente seas, Felipe. No, yo soy un cristiano con minusvalía que abandonó la fe. Que contesta, Pero creía que mi obligación, era responder a los problemas. Y lo ejercí. Y después, pues empecé a pensar cuáles son las características de un líder. Y como conocía y conozco, ¿no? Ser viejo tiene algunas desventajas y también alguna ventaja, ¿no? Y se acumula una larga experiencia. Entonces, desde Deng Xiaoping a
todos los dirigentes latinoamericanos de los últimos 35 años. He conocido a todos. Yo he conocido a gente con una personalidad muy fuerte, con buenas características de liderazgo. Te quiero preguntar, justamente te voy a interrumpir para... Dices en uno de los pequeños párrafos o largas oraciones más interesantes, a grandes rasgos podemos distinguir diversos tipos de políticos. Algunos políticos tienen principios, pero no tienen ideas. Otros poseen ideas, pero carecen de principios. Y no escasean los que no tienen ni ideas ni principios. Finalmente, deberíamos ocuparnos de identificar a aquellos que tienen ideas y principios. Das una serie de ejemplos, pero para los que aún no han leído el libro, y espero que sí lo lean, pero ¿por qué no nos compartes algunos ejemplos de cada una de estas categorías? Bueno, no sé, unas amables y otras no tan amables. No estoy seguro de si es muy oportuno, ya está en el libro, ¿no? Pero la clasificación así, en términos generales, hombre, uno admira a la gente que tiene principios, pero si son principios muy elementales y no tienen ideas para llevar esos principios y que sean operativos en la transformación de la realidad, uno se encuentra con buenos predicadores que no dan trigo. Y al final, el ejercicio de la responsabilidad no es solo predicar, sino y sobre todo dar trigo. La legitimidad del liderazgo es la legitimidad de origen, que son los votos, ¿no? Los que creemos en la democracia. Pero sobre todo la legitimidad de ejercicio. Y hay que medir el resultado de la gestión. Entonces, los que tienen principios, pero tienen pocas ideas, se conforman con declamar los principios. Y de eso hay una abundancia ahora tremenda. En discursos pseudo-religiosos, de los que declaman principios, las últimas crisis y guerras que hemos vivido en Oriente Medio y esto, a mí una de las cosas que me llamaba la atención era que todos decían que tenían a Dios de su parte. Fuera Bush, o fuera Bin Laden, o fuera Saddam Hussein, digamos, como se supone que en las religiones del libro Dios es único, yo empecé a preocuparme por el desconcierto que tendría Dios. Porque estaba de parte de todos al mismo tiempo, y todos apelaban a la divinidad. Bueno, de esos líderes he conocido a unos cuantos, ¿no? Después es verdad que, hombre, es siempre más chocante encontrarse a políticos que no tienen principios y que de alguna manera verán que hay ahí por una definición, es decir, mire, y pueden llegar a ser técnicamente buenos, como los mercenarios que se contratan para las guerras. Es decir, usted hace bien su oficio, aunque no le importe si le toca disparar para allá o para allá. Porque usted, en realidad, quien más le pague, pone a su servicio, o quien más sus interés le suscite. Esa es la segunda categoría. Desde luego hay algunos que son un auténtico desastre, sin ideas ni sin principios. A uno le crea una sensación de vacío. Yo, de verdad, que me he relacionado con algunas personas, por decir algo, muy importantes, no solo que eran muy ignorantes, sino que ignoraban que ignoraban. Es un problema mucho más serio que ser ignorante, porque verán, yo me llevé muy bien con Reagan, y Reagan era un hombre bastante ignorante, pero no ignoraba que era ignorante. Y por tanto contrataba en su equipo a gente especialmente hábil y especialmente capaz para cumplir los 4 objetivos que se había propuesto. Por cierto, cumplió bastante. Uno era derrotar al comunismo, pues en fin, con la ayuda del Papa Wojtyla, pues lo consiguió. Entonces, me cuesta trabajo, digo, meterme en los nombres, ya he dado uno, pero bueno, amablemente, ¿no? Pero después vi lo que pasaba con el Bush Jr., a no confundir con Bush Senior, que sí sabía. La fotocopia le salió un poco en sepia, ¿no? Y era... realmente la diferencia con Reagan es que él creía que sabía y creía que tenía la solución que su padre no había tenido para Irak. Y todavía estamos pagando el lío.
porque no sabía que no sabía. Y se creyó un cuento que le contaron, que no tenemos tiempo para contar, que ya se lo habían tratado de colocar al viejo Bush después de la primera guerra del Golfo y de la derrota de Saddam Hussein. Yo tenía mucha relación, muy próxima con el viejo Bush, que era la teoría de la justicia infinita. Ahí te debe sonar, porque era una teoría bastante trotskista. ¿Verdad? Sí, no. Nunca lo habían acusado de trotskista Bush, pero... No, pero al que después fue presidente del Banco Mundial, que era de sus asesores... Wolfowitz. Wolfowitz era un joven estudiante trotskista, nada que... Por tanto, partidario de la revolución permanente, que transmutada al ejercicio del poder desde un poder tan grande como ese, y no precisamente trotskista, era justicia infinita. Bueno, y eso que trató de colocar primero al viejo Bush para decir, bueno, está derrotada la Unión Soviética, hemos vencido a Saddam Hussein, Estados Unidos tiene la obligación de ser el gendarme que garantice la paz mundial y que promueva la democracia de grado o a la fuerza, que es una buena manera de concebir la democracia. Entonces Clinton, que comprendía lo que era el mundo, tampoco compró ese producto. Y sin embargo, el nuevo Bush, que llegó a la presidencia más bien proponiendo una nueva era de aislamiento de Estados Unidos en contra de los avances que había hecho Clinton respecto al conflicto israelo-palestino, del que no hablaré porque lo tengo dentro de un rato con Simón Pérez, pero había avanzado mucho. Y la campaña de Bush, entre otras cosas, denunciaba el exceso de implicación de Clinton en esos problemas. Pero claro, llegó el 11 de septiembre, y cambió radicalmente esa posición y compró el producto de la justicia infinita. Incluso el producto de la guerra de Irak, ¿no? Sabían que no era verdad que había armas de destrucción masiva. Lo sabían, y lo sabían a gente tan honorable como Powell. Como Colin Powell, claro. Sí, y sin embargo, pues tuvieron que defender esa posición. Bueno, y algunos extranjeros muy próximos a mí también sabían que no había... Próximos geográficamente, sí, decir. casi físicamente, sí. Pero vamos a ver, y después he oído argumentos fantásticos, es decir, claro, ahora todo el mundo sabe que no había armas de destrucción masiva, pero entonces no sabíamos que no las había. Dice, o sea, que hicieron la guerra por si acaso las hubiera o hubiese. Hombre, no es un gran motivo para hacer una guerra, ¿no? Pero en fin, es verdad que el liderazgo de la gente que tiene un cierto conocimiento, pero a la vez reconoce la parte de ignorancia, que le permite elegir colaboradores que cada uno en su función tenga mucha más capacidad que el que los elige, si no, no sirve. Elegir a gente que sea más mediocre que el que los está eligiendo es un principio de verdad de instalar la mediocridad en la acción de gobierno. Por tanto, lo único inteligente, por muy inteligente que sea el que preside un país o un gobierno, es elegir a los mejores y desde luego tener una idea clara de qué se quiere hacer con el país. Algunos dirán, un programa. Hombre, los programas tienen 300 folios y normalmente no lo leen ni los candidatos. No digo ya al público en general. Lo que tiene que tener es un discurso con 4 prioridades claras de lo que quiere hacer en su mandato. Y de esas 4 prioridades cuelgan muchas más. Porque quiere cambiar la educación, tiene que cambiar muchas cosas. Muchas más. Pues tiene que cambiar la ciencia, la tecnología, la innovación, no solo la primaria y la secundaria. Por tanto, esa me obligó a hacer ese esfuerzo y ahí ven, lo verán porque es muy corto, qué es lo que yo creo que define a un líder en la actualidad. Compromiso fuerte, fuerte quiere decir fuerte, que uno crea en el compromiso y lo menos mercenario posible, con un proyecto. Digo, cuando digo lo menos mercenario posible, no digo que no. Verán un ejemplo, antes les decía lo de Cristiano con minusvalía, que es muy ilustrativo lo que quiero decir. Aquella viejecita, por lo menos era viejecita desde que la conocíamos, Teresa de Calcuta, un periodista norteamericano, es típico de los periodistas norteamericanos, pasó 48 horas con ella en el horror de Delhi de esta historia. Y cuando llevaba 24 horas, estaba intentando acabar el reportaje, le dijo a la viejita
eso que usted hace no lo haría yo ni por $2 millones diarios. Y la vieja con mucha calma se volvió y le dijo, pues mire por dónde, en eso estamos de acuerdo usted y yo. Yo tampoco lo haría por $2 millones diarios. ¿Por qué? Porque todo necio confunde valor y precio. Entonces, lo que esa mujer hacía no tenía precio. Por tanto, compromiso fuerte con aquello que uno está proponiendo y en lo que cree. Segundo, capacidad de hacerse cargo del estado de ánimo de la gente. Incluso para cambiar el estado de ánimo. Pero cuando uno dice que no pasa nada y toda la gente está jodida, dice, bueno, espérese, algo pasa, ¿eh? Algo pasa. Por tanto, si uno no está cerca del estado de ánimo de la gente, ¿cómo lo va a cambiar? El que pierde credibilidad es el que tiene esa especie de optimismo profesional, o siempre la culpa la tienen otros, o ya salimos de la crisis, y dice, no, mire usted, si hay millones de gente que no tiene ese sentimiento. Bueno, coordinación de equipos humanos, eso es fundamental en la situación actual, comprendiendo además que esta revolución de la información ha cambiado un paradigma de la historia, de los que a ti te gustan. Siempre hemos dicho, hemos sabido, desde el Imperio Romano para acá, el paradigma es la información es poder. Por eso los poderosos acumulan información y no quieren que los demás se enteren. Eso ya no es verdad. Toda la información está en la red, incluso antes de Snowden, ¿eh? Antes de eso. Todo está disponible. Por tanto, la información no es poder. El poder es coordinar bien la información para conseguir un resultado, porque la información ya está allí. Y eso que ha cambiado, que es tan importante, es también una de las características que define el liderazgo moderno. En la otra, que lo verán, que ocurre muchas veces, esta parte la acabo ahí, es algo que se confunde muchas veces. Hay alguien que habla, o mucha gente, sobre todo los gringos, de inteligencia emocional. Yo todavía no sé lo que significa eso. Nunca he entendido. Pero quizás sí, porque no la tenga, pero en fin. Pero sí sé, y lo puedo explicar, los otros no lo pueden explicar, en qué consiste la fortaleza emocional. Cuando se lidera un proyecto, el que sea, hay veces que va bien, hay veces que va mal. O rematadamente bien o rematadamente mal. Pues bien, el que se exalta y se carga de euforia cuando va bien, o se deprime y se mete debajo de la mesa cuando va mal, no tiene fortaleza emocional. Tiene que tener la capacidad de centralidad para superar el éxito de un día, que suele ser flor de un día, y el fracaso de otro, que también es superable. Quien se deja arrastrar por los cambios brutales de estado de ánimo no tiene fortaleza emocional, no es líder. A ver, un caso que me parece emblemático porque corresponde mucho a todos los atributos que tú asignas al liderazgo y que no funciona. Pero antes, el tema de Dios, que sí creo que es importante, sobre todo en esta feria dedicada a Israel, todo el país invitado es Israel. Sí quiero recordarles el viejo dicho mexicano a propósito de Israel. Pobre Israel, tan cerca de Dios y tan lejos de Estados Unidos. Sí, sí. Barack Obama, a ver, tiene, yo creo, principios, tiene ideas, ha tenido equipo de gente de primer nivel, empezando por Hillary Clinton, adversaria, y a quien derrota y donde hubo bastante poca química entre ellos, digamos. Casi ninguna. Tú lo sabes mejor que... Es decir, reúne una gran cantidad de los requisitos, de los atributos que tú en distintos momentos del libro tocas, y sin embargo, al estar a punto de concluir su 5º año, es decir, más de la mitad de sus 8, pues mucha gente en Estados Unidos, a pesar de la enorme simpatía que despertó su elección y que él sigue despertando como persona, están considerando que quizás sea un liderazgo fallido. Y puede serlo, sí. ¿Cómo lo ubicarías aquí? Lo ubicas mucho en la parte económica, sí, pero no como liderazgo dentro de Estados Unidos. ¿Qué opinión te merece, Felipe? Oye, yo no sería capaz de decir, uno de los que lo admira mucho es Woody Allen, ¿no? Y dice, ¿por qué no? Y es bueno, y es un tipo serio para eso, ¿no? Pero Woody Allen un poco exasperado por lo que está haciendo un relativo fiasco
del ejercicio de la presidencia, dice, ¿por qué no le dan un año plenos poderes para que haga lo que quiera hacer y que le impiden hacer? Eso es lo que llamo en alguna parte la fascinación por el mandarinato chino, que además nunca es de plenos poderes, sino de poderes, aunque sean de mandarinato, pero de poderes compensados. Bueno, ¿qué es lo que le pasa? Ya después lo analizan de acuerdo con esas características. Obama es un hombre que conceptualiza muy bien, pero que no ejecuta tan bien. Por tanto, donde falla es en la ejecución. Es brillantísimo. Bueno, el discurso en la Universidad del Cairo fue tan bueno que solo visto en la situación actual de Egipto te produce depresión. Bueno, entre lo que pudo ser y en lo que se está convirtiendo esto, hay una distancia infinita. Ahora, ¿cuál es la razón de que haya gente que es tan brillante generando el concepto y mucho menos eficiente ejecutándolo? Bueno, es verdad que el poder relativo de los líderes políticos, incluso el líder del país, que sigue siendo, a pesar de todo, la primera potencia del mundo, ha disminuido mucho, está mucho más condicionado, lo que en alguna parte llama esto de crisis de gobernanza de la democracia representativa. Pero ¿puede haber en Obama algo que signifique la necesidad psicológica de ser aceptable para el establecimiento que ha sido hegemónico en Estados Unidos desde la independencia? Es decir, la gran novedad de Obama es que era una figura completamente alternativa que rompía y por tanto creaba una era nueva con una larga tradición de dirigentes, con muy pocas excepciones, un solo católico, Kennedy, dirigentes blancos y protestantes. Y de pronto aparece un dirigente que ni siquiera nace en el territorio nuclear de Estados Unidos, que no es blanco, que no sé qué. No quiero decir lo que decía, es muy duro, muy bruto, un amigo mío dominicano. Era muy liso y muy divertido, y cuando eligieron a Obama, sí, lo quiero decir, ¿por qué no? Decía, no. Dice, ustedes están todos equivocados, porque no conocen a los gringos, yo sí los conozco. Y todos creen que han elegido a Obama porque quieren un cambio importante en Estados Unidos, y no es verdad. Lo han elegido porque es negro y quieren echarle la culpa al negro de todas las barbaridades que hizo el blanco. En la guerra, en el endeudamiento, dice, si cogen a la blanquita, a la Hillary, una blanca tiene la culpa de lo que ha hecho otro blanco. Pues, veamos a ver si le echamos la culpa al negro. Ahora, el negro tiene la culpa de la guerra de Irak, de la guerra de Afganistán, y creo que lo están acusando de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, creo. ¿Sí? Tanta responsabilidad no tiene el hombre, pero es verdad que ha hecho mucho más brillantes discursos que la ejecución de los discursos. Eso es cierto, en todo. Y en algunas cosas ha sentido la necesidad de ser más duro que los más duros de los precedentes. Por ejemplo, en el tratamiento de la inmigración, mientras se arregla o no, las leyes migratorias. Es decir, yo voy a demostrar que aquí no hay nadie de los que me precedieron que fuera más duro y más exigente en el cumplimiento de la ley. Por tanto, ¿qué quieres que te diga? Está fallando. Yo soy de los que de verdad me fascinaba su capacidad para ver el mundo con otro foco. Y ese otro foco era muy necesario, salir del unilateralismo norteamericano, no inventarse guerra, ser más prudentes. Todo eso me parecía, mayor multilateralismo, me parecía muy bien, pero está ejecutando mal. Lo cierto es que la situación no es mejor, desde luego. No, bueno, dos comentarios al respecto. Uno, Obama, bueno, durante la presidencia de Obama han sido deportados 2 millones de personas sin papeles en los Estados Unidos. Deportaciones no es lo mismo que detenciones o aprehensiones en la frontera. Es gente detenida ya dentro de Estados Unidos, llevada a la frontera y expulsada. 2 millones, de los cuales más o menos la mitad son mexicanos. Nunca desde la operación Wetback a principios de los 50 había sucedido algo por el estilo
en Estados Unidos. Y un buen número de ellos, digamos, deportados de una manera no muy legal, un buen número de ellos pasaban la frontera y caían en manos de las mafias, o sea que hay... Sobre todo los salvadoreños. Sí, o sea que realmente es una situación bastante indignante. Y el otro caso, mencionabas el discurso del Cairo, pero el discurso de Jerusalén en la universidad es un gran discurso. Es un discurso realmente extraordinario, valiente, diciendo cosas en Israel, en Jerusalén, que pocos presidentes de los Estados Unidos se habían atrevido a decir, y al mismo tiempo, pues ha podido hacer muy poco para avanzar en las negociaciones de paz entre Israel y Palestina. Sé que hablarás de eso al rato con Simón Pérez, es un comercial para que todos... Y dentro de Estados Unidos, el discurso sobre la reforma del sistema financiero que hizo en Wall Street, es difícil explicarse por qué, para terminar pidiéndole a los actores de Wall Street que lo ayudaran con el Congreso a sacar adelante esa reforma. El discurso era muy bueno. Ahora, pedir ayuda al zorro para cuidar de las gallinas es un poco complicado. Yo creo que eso era una manifestación de debilidad del poder, de pérdida de margen de maniobra del poder ejecutivo, nada menos que de Estados Unidos. Entonces, el punto por el que teóricamente podría pasar a la historia de una política con más sentido social debería ser la reforma sanitaria a nivel interno. Y tengo muchas dudas de que al final la reforma sanitaria se ponga en práctica. Y la otra dimensión debería ser, hombre, aceptar que los inmigrantes tienen derechos civiles, sea cual sea su situación. Eso está mal en todo el mundo. Pero en Estados Unidos, que es un país solo de inmigrantes, en cualquier generación anterior, pero de inmigrantes, choca bastante, ¿no? Entonces yo creo que ninguno de los dos objetivos se va a cumplir en una presidencia extraordinariamente llamativa durante los 8 años de mandato. Un comentario y una reacción tuya que te pediría un poco más mexicana, Felipe, sin que opines necesariamente sobre el liderazgo mexicano en lo personal. Tú has conocido, si no me equivoco, a todos los presidentes de México desde López Portillo. Digo, conociste a Echeverría seguramente después, pero no en el momento de ser presidente. En el momento de ser Todavía en 74 llegaste a yo recuerdo que hay una foto, ¿no? Sí, justo después de Siogén. Entonces, Echeverría, López Portillo, ya de la Madrid, colegas. Entramos el mismo día. Entraron el mismo día. Juramos el cargo el mismo día. Obviamente Salinas, Cedillo. O protestamos en el lenguaje mexicano. Yo no protesté. Tú sí protestabas mucho, ¿no? Yo no juré tampoco, pero no se me hace que de la Madrid sí protestó muchísimo, pero bueno, no le hizo mucha gracia el asunto. Pero bueno, Cedillo, Fox, que me consta, en muchas ocasiones te escuchaba, pedía tu opinión, Calderón, supongo que también, quizás un poco menos, y bueno, hasta ahora no se ha dado la oportunidad, seguramente la habrá. La pregunta no es qué opines sobre cada uno de ellos, pero sí sobre un problema que muchos mexicanos, yo creo que directa o indirectamente nos planteamos. Hemos tenido todos estos presidentes que nadie puede decir que sean parecidos. Es decir, hemos tenido políticos populistas del viejo PRI, Echeverría y López Portillo. Ninguno de los dos, ningún tonto, por cierto. No, para nada. Hemos tenido tecnócratas ilustrados, dedicados a ciertas ideas, de la Madrid, Salinas, Cedillo. Hemos tenido un empresario o ejecutivo. Salinas tenía la otra componente fuertemente más política. Un Fox didáctico, empresarial, ejecutivo, un Calderón político profesional, pero no priista. Los resultados de estos 32 años no son fantásticos que digamos. El país es mucho mejor país hoy que hace 30 años en todos los sentidos, un país más democrático, más próspero, con una clase media mucho más amplia, pero no es un país que ha crecido en estos 30 años como otros de América Latina, no es un país que tenga una democracia menos imperfecta que la de otros países de América Latina. Entonces, ¿qué pasa cuando si uno se pregunta si el problema no es el liderazgo, sino la sociedad que genera el liderazgo? Que es una manera muy retorcida de decir
el mismo famoso dicho que las sociedades o los países tienen los liderazgos que se merecen. Los gobiernos que se merecen, ¿no? Pues mira, México tiene una identidad muy especial. Muy especial. Yo creo que México tiene alma latinoamericana con una identidad completamente distinta de lo que puede ser pues, la colombiana o la chilena o la argentina. Tiene alma latinoamericana e intereses norteamericanos y lo lleva mal, en lugar de llevarlo bien, porque tiene todas las ventajas de poderse mover hacia abajo y hacia arriba, ventajas que no tienen otros. Pero México, sí, a mí es un país, voy a quitar la parte sentimental de mi análisis, porque como no pertenece al mundo de lo racional, es decir, que me gusta y que quiero a México y todas estas cosas, que son verdad y que casi siempre resultan recíprocas. Yo siempre me siento a gusto en este país. Pero voy a la parte, digamos, de explicación de lo que pasa. En México, yo hice un trabajo sobre el futuro de la Unión Europea que me tocó estudiar para saber qué futuro tenía la Unión Europea, qué era lo que estaba pasando en el mundo, en Asia, en América Latina, en África, etcétera, ¿no? Y una de las cosas sorprendentes es que México me salía o nos salía al grupo de 12 con muchísimos estudios y muchos trabajos como uno de los 9 países que iban a ser responsables del crecimiento del 75% del Producto Bruto en los próximos 10 o 15 años. Y lo malo es que lo van a hacer. Lo malo. Lo bueno es que lo van a hacer. Y lo malo es que ningún mexicano se lo cree. Salvo que gobierne. Si gobierna se lo cree, aunque no se lo crea, eso fuera interno. Entonces, hay una cosa que es fantástica para el futuro de los países. Es cómo se manifiestan los estados de ánimo. Entonces, y está por ahí, es una reflexión. Pues yo estaba cansado de hacer análisis con cifras, sobre todo con Enrique Iglesias. Decíamos, hoy en 20 a un seminario iberoamericano, latinoamericano, y empezábamos a analizar las cifras de Brasil, de México, no sé cuánto, no sé qué, y ya estaba cansado. Y una vez le dije, oye, yo quiero explicar cuál es la situación mundial por estados de ánimo. Lo que yo veo, porque ando correteando por todo el mundo. Entonces veo que el estado de ánimo en Asia, que la pasan mal, que tienen la tercera parte del Producto Bruto de México por habitante. La tercera parte, ¿no? Por tanto, en China, ¿no? Dice, ¿pero qué? Están absolutamente convencidos de que todo lo que viene por delante es infinitamente mejor que lo que dejaron atrás. Es un estado de ánimo increíble, pero en casi toda Asia. Si uno va a América Latina, dice, es que los brasileños están convencidos de lo mismo. Se equivocan, pero en fin. Eso Le da igual, pero hay un componente importantísimo, Jorge, tú lo sabes. Que, digamos que los países que quieren suelen poder. Y esto es un componente, dicen que la economía es una ciencia, es mentira, va a ser una ciencia. Es una ciencia para explicarte claramente lo que pasó. Pero si fuera una ciencia te explicarían lo que va a pasar. Y entonces no habría estallado Lehman Brothers, ¿no? Ni estaríamos en el lío que se ha montado. Por lo tanto, una ciencia de aproximación, en la que el factor fundamental es la confianza. Pero ¿cómo se mide científicamente la confianza? No es fastidio. O sea, decir que la confianza es el factor fundamental para el desarrollo estable de la economía, dicen ustedes, será verdad, pero si es verdad no es una ciencia. Y si no es verdad, pues, pero sí es verdad. Entonces, ¿por qué Brasil tiene un estado de euforia ante el futuro? Incluyo los movimientos sociales. Y México no se cree nunca que va a ser un actor importantísimo en el crecimiento de la economía mundial. No estoy diciendo que se haga bien, porque yo creo que el modelo económico de la globalización, cuando crecen los países, incluso cuando eliminan pobreza, es un modelo de distribución muy desigual de la riqueza. Repito, incluso cuando eliminan pobreza, no es una contradicción acabar con el 15% de la pobreza y que la distribución de la renta se amplíe en el abanico, porque los que más tienen mucho más. Bueno, ese es un modelo que sugiero que tenemos que pensar
¿cómo se corrige? Bueno, pues México está entre los 9 países, los BRIC, Indonesia, Turquía y México, y sale siempre en todos los análisis que se debería poner y pronto en una tasa de crecimiento que es su crecimiento potencial, que no sé cuánto es, pero desde luego entre el 6 y el 7,5. Y hay que ver si México se pone al 6 o al 7 de crecimiento, la revolución que va a ser de verdad en los próximos 10 años. Pero México va a estar entre esos países, entre los que no va a estar ninguno de los europeos. Ahí vean la magnitud del problema. Entonces, la dificultad es que los mexicanos no se lo creen, Jorge. Oh, la burra la mula no nació arisca, Felipe. Es decir, tú y yo tuve el honor de conocer al presidente González en Madrid, ya recién salido del gobierno, una discusión muy larga en una cena muy agradable que tuvimos, entre otros en compañía de Amalia García y de Manuel Camacho, donde hablamos del Tratado de Libre Comercio que había entrado en vigor 2 años antes. Y un reclamo que le hacía yo al presidente González era por qué había sido tan ferviente partidario de la manera en que se aprobó en México, y me responde una cosa muy inteligente: si se hubiera hecho un referéndum como el que hizo él a propósito de la permanencia de España en la OTAN, se hubiera perdido en México. Quién sabe, pero probablemente tenga razón. Se van a cumplir 20 años de la entrada en vigor del TLC ahora dentro de un mes y medio. Y la tasa promedio de crecimiento de la economía mexicana sobre esos 20 años ha sido de 2,6%. En términos per cápita ha sido de 1,2% anual. Entonces, el escepticismo mexicano que a todos nos ha afectado, tú recuerdas lo difícil, por ejemplo, que ha sido para muchos ministros de Exteriores en México tratar de lograr que México actúe de una manera más proactiva en el mundo, justamente por ese pesimismo y ese escepticismo mexicano, pero tiene una cierta razón de ser, que es que estos años, a pesar, insisto, de la gran mejora que ha habido en el país, de los enormes avances, han sido menos los avances que los que se esperaban y menos de lo que se hubiera podido hacer. Y eso pues contribuye mucho a este escepticismo, que no es fácil de contrarrestar, no es sencillo, No, estoy absolutamente seguro, pero incluso si me lo planteas con 10 años antes de lo que dices, por tanto no ligado al TLC, también te digo es verdad, porque la crisis de la década de los 80 fue una cosa pues muy dramática y hizo descreer a mucha gente. Digamos que la identidad del mexicano es curioso porque es contradictoria. Pues si algún gobernante sobre algún suceso grave cuenta la verdad, menos se lo cree la gente. Sí, dice, oiga usted, le estoy contando la verdad. Dice, sí. ¿De cuándo? Sería la primera vez, ¿no? Es una cosa bien interesante como fenómeno. Y al mismo tiempo hay un nacionalismo, en el sentido bueno del término, que no son muchos los buenos, un nacionalismo mexicano, un orgullo de mexicanidad que no queda en muchas partes. El Viva México, carajo, o como digáis, es una cosa, es un grito que sale de las tripas, pero de las tripas a veces de la miseria. A pesar de todo, Viva México, ¿verdad? Bueno, y es verdad que eso no ha empatado. A mí lo del Tratado de Libre Comercio, que me acuerdo muy bien de la conversación, no me sorprende. Ahora que estuve con el presidente Santos en Colombia y que acaban de estrenar su Tratado de Libre Comercio, como me pasó a mí con la entrada en las comunidades europeas, ¿qué pasa con un Tratado de Libre Comercio? Lo que pasa es que aquellos los que les va bien el Tratado de Libre Comercio no van a salir a la calle a manifestarse, ni van a ir a darte las gracias, ni a decirte qué bien nos fue y tal. Eso no forma parte de la política. Pero los que les va mal, esos se siguen quejando y te salen a la calle y tantas cosas más. Como siempre, porque necesita reestructurar y adaptar la economía. Entonces las reformas estructurales hay que hacerlas antes de firmar el tratado o después. A mí me decían, cuando firmamos el tratado de adhesión a la Unión Europea, a las comunidades europeas entonces, yo estaba soltera, ahora está casada, es la Unión Europea. Cuando entramos, los empresarios me decían, hombre, necesitaríamos unos años más para adaptarnos antes de firmar estas condiciones. Como los muchachos que están preparando el examen final, ¿no? Y hombre, si tuviera 48 horas más, le dan las 48 horas.
todavía me ha faltado un poquito, si tuviera 24 horas más. Eso pasa siempre. Y me acuerdo de tu frase, que fue lo que me sorprendió. Este tratado tiene un pecado original que no le permite sobrevivir. Como dice, mire usted, hay una malformación genética. Yo decía, por favor, Jorge, ve, del tratado yo creo que puedes criticar el artículo A, B o C. Y si haces una enmienda a la totalidad, le vas a dar también la oportunidad a los gringos de la otra parte, que están en contra del tratado, de hacer otra enmienda a la totalidad. Entonces, es verdad que yo he sido siempre, tú lo sabes, un reformista, porque creo que la condición del ser humano es la reforma, y que las revoluciones de verdad son un día de fuego y 50 años de mundo de humo, cuando son cortos los periodos de humo. A veces son 70 u 80 años de humo, como la Unión Soviética. Por tanto, yo creo que hay defectos en el Tratado de Libre Comercio, igual que había defectos en el Tratado de Adhesión de España a la Unión Europea, porque con su propio nombre indicaba, era un tratado de adhesión. Pero yo quería darle una patadita a la puerta y estar dentro de la mesa en que se discutía, para ir cambiando desde dentro las condiciones que eran negativas. Y por cierto lo conseguimos. Si hubiera estado por la parte ya de la puerta, nunca lo hubiera conseguido. Yo creo que fue un gran logro tuyo haber hecho eso, y creo que en el fondo, a pesar de que los resultados no han sido los que se esperaban, yo creo que sí fue un importante avance para México haber entrado. Mi pregunta es si hubiera sido más avance con elementos adicionales o no, y quizás tienes razón de haber insistido en elementos adicionales, a lo mejor no hubiera habido tratado. Esa es una... Sí, o después. O después. O sea, no, si yo lo que decía cuando tú me lo planteabas eran dos cosas, si te acuerdas bien. Uno, yo creo que se puede cuestionar parcialmente algún elemento que se pueda demostrar que es especialmente negativo. Claro, la otra parte tiene que aceptártelo, si no, ha firmado un tratado y no es la voluntad de una parte, sino de las dos partes. Y dos, que en eso sí creo que ha habido problemas de política mexicana. Un tratado de libre comercio tiene que ir acompañado inexorablemente de reformas estructurales en el funcionamiento de la economía que no se produjeron. Y digo especialmente en la agricultura. A mí me da pena que el trabajador, no pena mexicana, pena española, que el trabajador mexicano que pasa la frontera y está en la agricultura de la otra parte, tenga una estructura agraria productiva y una estructura organizativa que lo hace 20 veces más productivo que en México. Digo, no es posible si es la misma tierra, y son los mismos agua, hombres todo, los que están allí trabajando. Bueno, pues esa parte no es atribuible a la superioridad de poder de los gringos. no, atribuirla a nosotros. Eso. Nos quedan 5 minutos, Felipe. Un poco en eso concluyes tu reflexión. Emprender es aprender, pero también sé que estás pues pensando un poco y actuando en qué pueden hacer personas como tú y muchos otros para tratar de dar una respuesta a esta pregunta que a todos los que hemos sido admiradores, entusiastas del Estado asistencial europeo socialdemócrata durante muchísimos años, y que pensamos o piensan ustedes que cada día va a ser más difícil sostenerlo. ¿Qué pueden hacer ustedes, los que no están adentro pero tampoco están afuera, para tratar de ir construyendo alguna alternativa que no sea ni lo que ya fracasó, porque sabemos que ya a dónde llevó, pero tampoco mantener algo que algunos países pueden mantener más tiempo que otros? Alemania, Francia ya con muchas dificultades, y España pues prácticamente no puede. Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Qué estás tratando de hacer? ¿Qué nos puedes anunciar o yo como somos amigos y confesar? hablamos, la trampa es que además hablamos, además de lo que estamos haciendo aquí, pues hablamos entre nosotros y tal. Y contaba que hace un mes y medio estuve hablando con Lula, después de las movilizaciones sociales en Brasil, que al principio no se explicaban, después se han explicado mejor, etcétera. Y decía, mira, yo creo que los que tenemos un sentimiento progresista o de izquierda, tenemos que
intentar revolucionar las expectativas. No podemos seguir aferrándonos a un discurso que se quedó en la historia. Si de verdad nuestros objetivos son de mayor justicia, mayor igualdad de oportunidades, libertad real para la gente, si esos son los objetivos, veamos cuáles son las circunstancias nuevas del mundo para saber con qué instrumentos alcanzamos esos objetivos. Por lo tanto, no sigamos esa mala costumbre de la izquierda de casarse con los instrumentos, aunque los objetivos se alejen. Yo soy fiel porque me quedo casado con los instrumentos, de las nacionalizaciones, de no sé cuánto, de no sé qué. Bueno, eso es lo que le proponía a Lula. El libro trata no de encontrar respuestas acabadas, sino de suscitar un debate. Por eso citaba a Octavio Paz. Octavio Paz decía, no, que las respuestas fracasen no significa que las preguntas no sigan vigentes. Pues bien, yo creo que es inteligente hacerse las preguntas, las que están vigentes, para intentar encontrar respuestas. ¿Qué ha fracasado en Europa? No, ¿qué está fracasando? Está fracasando la economía social de mercado. Si fracasa la economía social de mercado, no merece la pena gobernar, porque una política económica que no esté al servicio del hombre no merece la pena hacerla. Por tanto, hay que abandonar la política y que gobierne el mercado. Eso que dicen ahora todos los políticos, es que el mercado no nos va a tolerar. Pues presénteme a ese señor, a ver si me dan ganas de votarlo o no. Pues, por tanto, y esto que digo lo digo en serio, porque es perfectamente posible, como decía Mercadante, el ministro brasileño de Educación, mantener el rigor en las políticas de estabilidad presupuestaria para no arruinar las expectativas de medio y de largo plazo y gobernar pensando en el bienestar de la gente, no en la calificadora de riesgo que hoy se puede estar equivocando, seguro que se está equivocando, tanto cuanto se equivocó el día antes de que Lehman Brothers cayera estrepitosamente con la mayor calificación de riesgo de la historia. AAA, con todos los requerimientos posibles. Y si usted, el día antes le parecía a usted que este banco de inversión era una maravilla. Y los puñeteros hermanos ya estaban podridos por dentro. ¿Y por qué me tengo que creer ahora lo que usted dice? Si entonces fracasó en eso y en todo, por cierto, ¿eh? Ninguna de ellas previó la crisis. Por tanto, vamos a ver. La economía social de mercado, es decir, la economía que es capaz de generar riqueza competitivamente y de aprovechar el excedente, la renta, que se crea con esa riqueza, para redistribuir más indirectamente que directamente, con educación, con salud, con un sistema de protección. Esa economía es una economía que no ha desaparecido. Se está produciendo una paradoja. Mientras que Europa está dudando de si puede mantener la economía social de mercado, sin grandes reformas no lo puede hacer, Brasil está pidiendo que haya una economía social de mercado, no solo una economía de mercado. Porque al final el ser humano no puede ser una mercancía, no lo puedes tratar como una mercancía, sino es que no merece la pena hacer política. No podemos renunciar a eso. ¿Y cómo no renunciar? Claro, yo en eso tengo problemas. Pues digo, vamos a ver, yo no quiero una política que compita por salarios baratos y cada vez más baratos, porque para llegar al coste salarial de China, pues nos quedará pues medio siglo. Y antes de llegar necesitaremos carros de combate para aplicar las rebajas. Eso no se aplican por los votos, hay que aplicarlo por las botas. Y yo no tengo vocación de botas. Por tanto, lo que quiero es convencer a los actores sociales, los sindicatos y los empresarios en este debate, de que los salarios se liguen a la productividad por hora de trabajo. Que aumente la productividad y se añada I+D+I, que trabajemos más y mejor, no con menos salarios, sino incluso mejorando los salarios en función de la productividad y mejorando la excelencia de nuestro trabajo. Así podremos competir en la economía global. Por salarios cada vez más baratos,
Ni México puede competir con China. Estamos haciendo lo posible, ¿eh? Sí, pero pues es un esfuerzo que conducirá a la melancolía. En China va al contrario. Ya están mejorando las retribuciones, porque hay demasiados conflictos sociales ya. No nos enteramos. Son muy grandes y un poquito cerrados. Pero hay decenas de miles de conflictos sociales y es lógico que los haya. Pero lo importante es, oiga usted, el Lula que anduvo por Europa hace un par de años decía, por favor, no estropeen este modelo que es patrimonio de la humanidad. Ahí es a donde queremos llegar. Es decir, si ustedes lo abandonan, lo van a desacreditar. ¿Se puede mantener tal como está ahora? No. Por tanto, hay que reformar las relaciones industriales, hay que reformarlas en serio, pero no abaratando los costes laborales solo por bajar los salarios o por despedir a gente, repartiendo el tiempo de trabajo disponible y, de verdad, ligando los salarios a la productividad. Esto es una revolución cuando se dice a los sindicatos, pero ni siquiera los empresarios lo creen, que es una pena. Y muchos de tus colegas de ahora, jefes de Estado y de Gobierno, tampoco. Felipe González, mil gracias. Gracias. Gracias.